Hay películas que entretienen, hay otras que emocionan, y hay una sola película que hizo llorar a millones de personas en salas de cine alrededor del mundo, en silencio, con la mano en el pecho, sin poder levantarse del asiento. Hoy vamos a hablar de La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson del año 2004, una obra que dividió opiniones, generó polémicas, llenó iglesias y cambió la vida de personas que ni siquiera eran creyentes. ¿Vale la pena verla? ¿Qué dice la Biblia sobre lo que muestra? ¿Por qué sigue impactando a nuevas generaciones más de 20 años después? De todo eso vamos a hablar hoy aquí en Biblia para el Alma. Para entender esta película, primero hay que entender al hombre detrás de ella. Mel Gibson, en ese momento uno de los directores más reconocidos de Hollywood, decidió financiar esta producción completamente con su propio dinero. Ningún gran estudio quiso apoyarlo. Le dijeron que era un proyecto demasiado arriesgado, demasiado religioso, incluso demasiado violento, y nadie pagaría por verlo. Gibson invirtió alrededor de $30 millones de su propio bolsillo, y cuando la película se estrenó el 25 de febrero del 2004, el mundo entero tuvo que callar. La Pasión de Cristo recaudó más de $600 millones en taquilla, convirtiéndose en la película independiente más rentable de la historia del cine hasta esa fecha. Y más importante que los números, se convirtió en un fenómeno espiritual que nadie había anticipado. La película fue rodada en Italia, en los idiomas originales del relato bíblico, arameo, latín y hebreo. Una decisión que parecía suicida comercialmente, pero que le dio una autenticidad que ninguna producción anterior había logrado. Mel Gibson quería que sintieras que estabas ahí, que no hubiera distancia entre tú y lo que ocurrió. Y lo logró. ¿Qué cuenta esta película? La Pasión de Cristo no es la historia completa de Jesús. No habla de su nacimiento ni de sus 3 años de ministerio. Tampoco habla de los milagros. Es mucho más específica que eso. La película cubre únicamente las últimas 12 horas de su vida en la tierra. Todo comienza en el huerto de Getsemaní. Es el lugar donde Jesús, sabiendo lo que se aproximaba, oró hasta sudar sangre, donde le pidió al Padre que, si era posible, pasara de él esa copa, y donde a pesar de todo dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Desde ahí, la traición de Judas, el beso en la mejilla, el arresto en la oscuridad, el juicio ante Anás, ante Caifás, ante Pilato y ante Herodes, la negación de Pedro, 3 veces, exactamente como Jesús lo había anunciado. Y luego viene lo que muchos espectadores describieron como lo más difícil de ver: la flagelación. Una escena extensa, brutal, firmada sin concesiones. El cuerpo de Jesús destrozado antes de siquiera cargar la cruz. Después, el camino al Calvario, la caída bajo el peso de la madera, el encuentro con su madre, con María Magdalena, con Simón de Cirene, y al final, la crucifixión. Todo esto narrado sin música dramática que te diga cómo sentirte, sin efectos que suavicen lo que ves, con una cámara que no aparta la mirada. Ahora quiero hablar de algo que va más allá del cine. Cuando La Pasión de Cristo se estrenó, empezaron a circular testimonios de todo el mundo, personas que entraron al cine sin fe y salieron llorando sin entender muy bien por qué. Pastores que relataron que sus congregaciones quedaban en silencio absoluto después de las funciones, sin poder hablar. Familias que terminaron arrodilladas en el pasillo del cine. Pedro Sarubi, el actor que interpretó a Barrabás en la película, relató que el rodaje lo transformó por completo. Cuenta que en un momento miró a Jim Caviezel a los ojos, caracterizado como Cristo, y algo en él cambió para siempre. Se convirtió al catolicismo. Y no fue el único. Varios miembros del elenco y del equipo técnico atravesaron conversiones personales al término del rodaje. ¿Por qué impacta tanto esta película? Creo que la respuesta está en Isaías capítulo 53, ese texto profético escrito 700 años antes de Cristo. Dice algo que eriza la piel cuando lo lees después de ver la película. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y soportó dolores. Fue traspasado por nuestras rebeliones, fue aplastado por nuestras inequidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Lo que Mel Gibson filmó no era solo una historia, era el cumplimiento de una profecía. Y cuando la ves así, el llanto no viene solo del sufrimiento que se ve en pantalla, viene de entender que ese sufrimiento
fue voluntario y que fue por ti. Ahora vámonos al verdadero calvario detrás de cámaras, porque aquí quiero contarte algo que muy poca gente sabe. Algo que, cuando lo escuchas, te hace ver la película con ojos completamente distintos. Lo que vivió Jim Caviezel durante el rodaje no fue solo una actuación intensa, fue, en muchos sentidos, un calvario real. Las coincidencias que nadie pidió. Cuando Mel Gibson le ofreció el papel a Caviezel, tenía exactamente 33 años, la misma edad de Cristo en la cruz, y sus iniciales JC, Jim Caviezel, Jesucristo. Él mismo relató que interpretó esas coincidencias como una señal y que por eso aceptó el papel. Gibson además le advirtió de antemano. Este rol probablemente lo estigmatizará en Hollywood para siempre, y tenía razón, pero Caviezel dijo que sí. Pasó por 8 horas de maquillaje cada día. Las sesiones comenzaban a las 2 de la madrugada y duraban hasta 8 horas. Prótesis, sangre artificial, heridas simuladas en todo el cuerpo. Para no perder tiempo, Caviezel decidió quedarse dormido cada noche con todo ese maquillaje puesto. Con el tiempo, los materiales le causaron ampollas e irritaciones severas por todo el cuerpo. Durante la filmación de la escena del Sermón del Monte, Caviezel subía a una colina cuando el cielo comenzó a cerrarse. Sus propias palabras fueron: lo supe 4 segundos antes. Dije, me va a impactar. Y cuando sucedió, vi fuego saliendo por los lados de mi cabeza y un resplandor alrededor de todo mi cuerpo. Un rayo lo golpeó de lleno mientras estaba caracterizado como Jesús. El asistente de dirección, Gian Michelini, corrió a socorrerlo y fue alcanzado por un segundo rayo. Ambos sobrevivieron, pero la historia no termina ahí. Años después, Caviezel reveló que el impacto le dejó secuelas al corazón y que tuvo que someterse a 2 cirugías a corazón abierto. Para la escena de los azotes, Mel Gibson quería el mayor realismo posible. Se colocó un madero protector en la espalda del actor, pero el látigo lo atravesó. Caviezel lo describió así: no podía respirar. El dolor era horrible. Pensé que solo pasaría una vez, pero al cabo de unos minutos volvió a fallar. El resultado de todo esto fue una cicatriz real de 35 centímetros que le quedó en la espalda. La escena quedó registrada también en el material de detrás de cámaras. Durante el Via Crucis, la cruz que cargaba Caviezel pesaba casi 70 kilogramos. En una de las tomas, el madero se desplomó directamente sobre su cabeza, y sus propias palabras fueron: aplastó mi cabeza como si fuera un melón. La sangre salía de mi boca. Parte era falsa y parte era real. Al terminar el rodaje, Caviezel había perdido más de 20 kilogramos, sufrido una dislocación de hombro, neumonía, hipotermia y múltiples contusiones. Y sin embargo, cuando le preguntaron si lo volvería a hacer, la respuesta es siempre la misma: sí. Hay algo más que merece ser contado. Durante todo el rodaje, tanto Mel Gibson como Jim Caviezel participaban en misa cada mañana, guiados por un sacerdote que acompañó la producción de principio a fin. No era un set de cine común. Era, para muchos de los que estaban ahí, un acto de fe en sí mismo. Y antes del estreno, Caviezel viajó al Vaticano para recibir la bendición papal. Quería que lo que había vivido en ese rodaje llegara a las pantallas con algo más que una buena actuación. ¿Casualidades? Puede ser. ¿O hay algo más detrás de una película que hizo llorar a 600 millones de personas? Eso lo decides tú. Y hay algo más. Un dato final que casi nadie menciona. Mel Gibson está preparando la secuela. Se llamará La Resurrección de Cristo. Y el rodaje está previsto para iniciarse en Italia. Después de más de 20 años, la historia continúa. ¿Y esta película es bíblicamente fiel? Esta es una pregunta que muchos creyentes se hacen y merece una respuesta honesta. La base de la película son los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los momentos principales están ahí: la oración en Getsemaní, el juicio, la flagelación, la crucifixión, la muerte y un breve destello de la resurrección al final. En ese sentido, hay una fidelidad narrativa clara a las escrituras, pero Gibson también se apoyó en otra fuente: los escritos de Sor Ana Catalina Emmerich, una monja alemana del siglo XVIII que describió visiones detalladas de la pasión. De ahí vienen algunas escenas que no están literalmente en los evangelios, como la aparición repetida de Satanás en diferentes momentos, o ciertos detalles específicos de la flagelación. ¿Eso invalida la película? No necesariamente, pero es importante verla sabiendo que algunas escenas son interpretaciones devocionales, no texto bíblico literal.
Lo que sí es innegable es que el espíritu de lo que muestra, el peso de sacrificio, la soledad de Jesús, el amor que lo sostiene hasta el final, es profundamente coherente con lo que los evangelios narran. También hubo controversia sobre si la película presentaba a los líderes judíos de una manera que pudiera interpretarse como antisemita. Es un debate que existe hasta hoy. Pero lo que sí es claro es que el mensaje central no señala a un pueblo, sino al corazón de toda la humanidad. La Biblia lo dice claramente, todos pecamos, y por eso Él fue a la cruz. ¿Vale la pena verla hoy en día? La respuesta corta es sí, absolutamente sí, pero con algo muy importante en mente. Esta no es una película de entretenimiento, así que no la pongas de fondo mientras haces otra cosa. No la veas como una película cualquiera de domingo por la tarde. Esta es una experiencia que pide algo de ti antes de sentarte a verla. Si puedes, léete los últimos capítulos de los Evangelios antes de darle play. Mírala en silencio, con tiempo, sin interrupciones. Y si puedes verla acompañado, mejor todavía. Hay algo poderoso en compartir esa experiencia con otras personas. El momento ideal para verla es durante la Cuaresma o la Semana Santa, no porque sea obligatorio, sino porque ese contexto le da una profundidad diferente a todo lo que estás viendo en pantalla. ¿Y dónde encontrarla? Está disponible en Netflix con subtítulos en español o doblaje según tu región. También está en Amazon Prime Video, así que no hay excusa para no verla. Una notita final. Durante décadas, esta película se transmitía en televisión abierta cada Semana Santa. Hoy la tienes disponible en cualquier momento, en cualquier dispositivo, y esto es una oportunidad enorme para compartirla con alguien que quizás nunca se acercaría a una iglesia, pero sí puede sentarse a ver una película. La Pasión de Cristo no es perfecta como obra cinematográfica, tiene sus debates, sus matices, sus sombras, pero hay algo que nadie puede negarle. Hace más de 20 años que esta película sigue moviendo el corazón de las personas, sigue haciendo llorar a gente que no lloraba desde hace años, sigue plantando una pregunta que no se puede ignorar. ¿Quién es este hombre que eligió morir así y por qué lo hizo? Y si esa pregunta te resuena, si después de ver la película sientes que quieres entender más, aquí, en Biblia para el Alma, encontrarás los textos completos, la voz de las Escrituras para acompañarte en ese camino. Porque el sacrificio de Cristo no termina en la cruz. La Biblia tiene mucho más para revelarte. Gracias por estar aquí. Que la palabra de Dios siga encontrándote donde sea que estés.